Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Esta noche vamos a continuar con lo que dejamos pendiente el domingo. Y algunos de ustedes estaban aquí el domingo, espero que haya sido la mayoría de los que están aquí. Quiero que oremos esta noche y usted le diga al Señor que le hable. Dígale eso: Señor, te rogamos esta noche que tú nos hables. Te suplicamos, Padre, que traigas a nuestra vida luz, revelación, la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros, sobre las Escrituras, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, que podamos ser edificados en tu palabra y que esta sea una noche, Señor, en la que nuestras convicciones sean fortalecidas. Señor, que vayamos más allá de una simple creencia y podamos aferrarnos a tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ya la semana pasada, el domingo pasado, comenzamos este tema hablando acerca de la persecución, cuando enfrentamos persecuciones. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema que precisamente quedamos a la mitad el domingo pasado, y estamos estudiando la carta de Santiago en la serie que hemos llamado Cuando la vida no funciona. Precisamente el domingo fue celebramos algo que llamamos el Día de la Iglesia Perseguida. El domingo tuvimos una muy bonita experiencia todos juntos aquí orando por los cristianos perseguidos en el mundo, por las iglesias perseguidas. Vimos algunas estadísticas, vimos un video, algunas cosas que el ministerio Puertas Abiertas, que de hecho aprendimos dónde se originó, cuándo se originó ese ministerio. Un ministerio que está en los países donde es un delito ser cristiano, para fortalecer, para cuidar, para asistir médicamente, legalmente a los cristianos que son perseguidos, encarcelados, enjuiciados por su fe. Así que tuvimos un buen tiempo el domingo, y esta noche quiero que continuemos con el pensamiento que teníamos del tema del domingo, cuando enfrentamos persecución. Ya aprendimos 3 cosas y hoy vamos a continuar. Solo quiero hacer un recuento de lo que ya aprendimos. Aprendimos 3 cosas en el transcurso del tema del domingo, que hay 3 cosas que yo necesito recordar cuando sufrimos acoso, hostigamiento, persecución por nuestra fe. Antes de eso, también quiero recordarles lo que ya habíamos platicado. Platicamos que en este país no sufrimos una persecución violenta, sangrienta, como en otros países. Gracias a Dios. Hay países en el mundo donde el hecho de ser cristiano es perseguido, ya sea por la ley, porque hay una legislación que lo prohíbe, o en algunos países, aunque sus constituciones digan que hay libertad de culto o tolerancia religiosa, hay persecución contra los cristianos. Aprendimos algunos datos de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, que la persecución a las minorías, la mayor persecución a las minorías en el mundo es contra
los cristianos. No hay otro grupo en el mundo que sea más acosado y perseguido que los cristianos. Entonces, hablando acerca de esto, aclaramos el hecho de que en nuestro país no hay, por el momento, ninguna persecución contra los cristianos. Por el momento, esperamos que esto siga así hasta que el Señor regrese, pero no sabemos. El punto es que esta sociedad nuestra se está volviendo cada vez más anticristiana y parece mentira. Pareciera que el cristianismo había ganado terreno en la mente de las sociedades occidentales y que, defensoras de los derechos humanos, de las libertades, precisamente de la libertad religiosa, pero a medida que pasan los años estamos viendo cómo las cosas cambian y incluso en la lista de los países más perseguidores de cristianos hay 2 países latinoamericanos, México y Colombia. De eso precisamente hablamos el domingo. Entonces, gracias a Dios, por el momento en nuestro país tenemos libertad de culto o tolerancia religiosa, como quisiéramos llamarlo. El punto es que que aunque en nuestro país no hay una persecución sangrienta en contra de los cristianos, hay un acoso silencioso contra todo lo que tenga que ver con Dios, con la Biblia, con Cristo, con la iglesia y con los cristianos. Hay un acoso silencioso para hacer que los cristianos abandonen su fe, tropiecen en su fe, fallen en su propósito de vivir para Dios, y encontramos una serie de trampas en el camino, ¿verdad? Hay amigos que siempre están ahí tratando de empujar a sus amigos cristianos a hacer cosas indebidas, que vamos a hacer esto, que no hagas aquello. Hay presión de toda clase y no necesariamente que nos van a matar por ser cristianos, pero hay una presión de nuestra sociedad para que usted deje de ser cristiano, de vivir como cristiano, de agradar a Dios, que usted deje de agradar a Dios. Y ahí está, que te invitan a reuniones a las que no debes ir y que te presionan a veces en tu trabajo para hacer cosas que no debes hacer. Y hay amigos que usan la influencia que tienen sobre vos para que termines haciendo cosas que no debes hacer. Ese es un acoso silencioso. ¿Qué debemos hacer? Bueno, la primera cosa que aprendimos, y fue lo que aprendimos el domingo, es que cuando yo soy acosado, perseguido, hostigado a causa de mi fe, hay 3 cosas que yo debo de recordar. Primero, debo recordar que el acoso, el hostigamiento por mi fe me hace cada día más como el Señor Jesucristo. Dios va a usar todo lo malo que otros empujan hacia nosotros para forjar en nosotros el carácter de Cristo Jesús. ¿Ok? La segunda cosa que aprendimos es que el acoso, el hostigamiento, la persecución por nuestra fe va a hacer más fuerte precisamente nuestra fe. Nuestra fe se fortalece a medida que somos hostigados y perseguidos por lo que creemos. Aprendimos una cosa importante: los cristianos más fuertes del planeta no están en El Salvador. Los cristianos más fuertes del planeta no están en Estados Unidos. Los cristianos más fuertes del planeta están en esos lugares donde es condenado por la ley a muerte todos los que creen en Cristo como el Señor y Salvador. Allí donde hay acoso, allí donde hay hostigamiento, allí donde hay amenaza de muerte a causa de ser cristiano, allí existen los cristianos más fuertes. Así que a medida que Dios permite que seamos expuestos al acoso, a las molestias por ser cristiano, Dios está permitiendo eso porque eso nos hará más fuertes. La tercera cosa que debo recordar también es que voy a ser recompensado en la medida en que sufro hostigamiento, persecución por ser cristiano. La Biblia promete eso. Hablamos de los textos acerca del asunto, ¿verdad? Voy a ser recompensado en la eternidad. Recibiré una recompensa eterna que no se va a corromper a causa de haber mantenido mi posición cuando fui
perseguido, hostigado por ser cristiano. Ahora, aquí vamos a lo que nos compete esta noche. ¿Qué se supone que debo hacer yo? Porque esas tres cosas que ya mencioné son cosas que siempre debemos tener presentes cuando sufrimos hostigamiento por ser cristianos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debo hacer ahora, hoy? ¿Qué debo hacer en el momento? ¿Qué debo hacer en mi vida a partir de hoy, cuando estoy con la conciencia de que sí sufro un ataque por ser cristiano, que quizás no me van a condenar, no me van a meter preso y no me van a matar por ser cristiano en este país, pero hay un acoso silencioso en contra de todo lo que tenga que ver con Dios y la fe? Esta sociedad anticristiana va a tratar de apartar de la fe a todos aquellos que alguna vez dijeron: yo creo en Jesús. Y hay una trama de un plan que fue forjado en el infierno para apartar, como la Biblia lo dice así, incluso a los escogidos. O sea que es un plan bien hecho, es un plan bien orquestado. Lo que quieren es apartarte de la fe. Se lo decía yo hace algunos días, la Biblia profetizaba en la carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses. La Biblia profetizaba que antes de la venida de Cristo habría una apostasía, dice la Biblia, casi general de los fieles. O sea que a medida que llegamos al final de los tiempos, habrá una presión para que los cristianos abandonen la fe. Y muchos lo harán. Eso de apostasía, se lo he explicado en otra ocasión, significa literalmente divorciarse, apartarse, separarse de la fe. Y al final muchos van a dejar la fe. Así que, y esto que hemos visto hoy, que la vuelta de las cuarentenas por la pandemia, a mucha gente totalmente enfriada en su fe, gente que antes parecía que ya casi le iban a brotar las alas, ¿vea? Hoy parece que le van a brotar los cachos, ¿vea? Y uno se queda: ¿y qué onda? ¿Qué pasó aquí? Bueno, quisiera yo pensar que eso es momentáneo, que eso va a ser por unos días, que van a recapacitar, pero tristemente mucha gente ya no va a volver. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, orar por ellos, mantener siempre la puerta abierta, animarlos cada vez que podamos y alcanzar a los que no han sido alcanzados, porque el trabajo en el Señor no acaba, la misión de Dios todavía no ha terminado, pero el tiempo que vivimos es peligroso. Así que necesitamos tener conciencia de todas estas cosas. La pregunta, como le decía, que vamos a responder esta noche es: ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando enfrentamos la persecución, la oposición, el hostigamiento a causa de nuestra fe cristiana? Número uno, lo primero que tenemos que hacer es no estar sorprendidos. No estar sorprendidos. O sea, lo primero que debemos hacer es no sorprendernos. No debemos nosotros esperar que el mundo nos apoye la decisión de haber seguido a Cristo. No espere usted que le aplaudan porque usted ya se hizo cristiano, porque va a la iglesia. No, le van a aplaudir y se van a alegrar los cristianos que oraban por usted, su mamá que estaba preocupada que usted mucho chupaba. Esa es la gente que se va a alegrar por usted. Pero no espere que el conjunto de la mayoría de personas que usted conoce, amigos, sus conocidos, familiares que no conocen a Dios, incluso la maquinaria de la sociedad, no está para celebrar que ahora sos cristiano. Así que no debemos esperar un apoyo de esta sociedad a eso. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, dice la Biblia así: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Pedro dice aquí que no es extraño. Diga, no es que, no es. Diga, no es extraño. Deberíamos tener la conciencia. ¿Sabes? Si algo frustra a veces, es el factor sorpresa con que muchas cosas nos golpean.
Así que para evitarle una frustración mayor a su corazón, Dios te dice: debes estar listo, no debes extrañarte cuando la gente, luego de que se da cuenta que ahora sos un seguidor de Jesús, ya no quieren hablar con vos, ya no te invitan a las reuniones, hasta te sacaron del grupo de WhatsApp de la familia, etcétera, etcétera, porque ya sos raro, ya no estás en la onda con ellos. El mundo no nos va a felicitar, y la Biblia dice aquí que no debemos extrañarnos. No se sorprendan, dice, por el fuego de pruebas que están atravesando, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Así que lo que Pedro está diciendo es: no es extraño al cristiano el sufrir por su fe. No debería ser extraño. Ahora, tristemente pareciera voy a decir, una nueva moda, enseñarle a la iglesia desde distintos medios, incluso en los púlpitos, de que no debemos sufrir, que no debemos enfermarnos, que no deberíamos estar tristes, que no deberíamos ser pobres, que no deberíamos estar mal, que la gente no debería estar en nuestro contra, y usan pasajes como aquellos de que cuando Israel salió de Egipto, los egipcios les dieron, dice, joyas, le dieron oro a los israelitas para que se fueran más rápido de Egipto. Y entonces te dicen: no, el mundo va a tirar sus riquezas a tus pies porque eres cristiano. Está en la Biblia, te dicen. ¿A dónde? Y te señalan ese pasaje del Antiguo Testamento que nada tiene que ver con vos y conmigo. Y entonces, claro, piensan si eres hijo de Dios de verdad, la gente de la sociedad te va a aplaudir, te va a felicitar, te va a amar. Y eso lo dijo el apóstol fulano, el profeta mengano. A mí me vale lo que ellos digan, porque lo que dijo Jesús es que en el tiempo del final las cosas serían peor. Y él dijo que a sus seguidores le harían cosas peores de las que le hicieron a él. Entonces Pedro dice: no se sorprenda, no se extrañe. En otras palabras, no se deje dar carreta de los mercaderes de la fe que te dicen que todo te tiene que salir bien porque sos cristiano. No es cierto. Eso está formando cristianos débiles. Usted y yo debemos estar preparados, mentalmente, psicológicamente, espiritualmente preparados para el rechazo de la sociedad. Si te felicitan, bienvenido. Si se alegran con vos, bienvenido. Gloria a Dios. Pero no va a pasar así en un sentido general. No se sorprenda, no se extrañe. Cada día habrá una cosa nueva, un invento nuevo. Cada día habrá un descubrimiento nuevo que tratarán de restregártelo en la cara y decir: ve, mira lo que acaban de descubrir. Esto desmiente la Biblia, esto desmiente la cultura cristiana, esto va en contra de lo que vos crees, esto va en contra de ese tu libro viejo raro que vos crees. Y cada día van a tratar de acosarnos a causa de nuestra fe. Jesús lo dijo Pedro, aquí lo estamos leyendo: en el mundo tendríamos tribulaciones, que dijo Jesús, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Amén. Ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? No debo de sorprenderme. Número 2, no debo tener miedo. No debo de tener miedo, no tenga miedo. Y claro, miren, una reacción natural es precisamente tener miedo. Cuando uno percibe que un peligro es inminente, sea real o imaginario, ya sea físico, psicológico, lo que sea, o cuando uno a veces también teme que su reputación sea puesta en juicio, que su reputación sea puesta en duda, entonces también uno tiene miedo a que te digan cosas en las redes sociales, a que tu familia te trate distinto. El miedo es voy a decir, como una reacción natural a todo el ataque que uno podría recibir, pero debemos aprender a controlar el miedo.
¿Cómo me puedo deshacer yo del miedo a la oposición? ¿Cómo me deshago del miedo a la desaprobación? Debo de recordar cuánto me ama Dios. Debo de recordar cuánto me ama Dios, porque la Biblia dice: el verdadero amor echa fuera el temor. El que tiene miedo, decía Juan, no ha sido perfeccionado en el amor, y habla del amor de Dios. Si yo llego a entender y a comprender cuánto me ama Dios, al final pues, no me va a importar tanto lo que otros digan, no me va a importar tanto la opinión de los demás. Así que necesito entender que Dios me ama, Dios está contento conmigo, Dios está agradado contigo. Claro, obviamente no en un sentido pleno y perfecto, porque todavía pecamos. Digan amén los que pecan. Vaya, ahí está. Pero aún así son sus hijos. Dios los ama y está trabajando en ellos para llevarlos a ser a la imagen misma del Señor Jesucristo. Dios me ama, Dios te ama. Entre más te das cuenta de cuánto te ama Dios, menos temor habrá en tu vida y en tu corazón. Así que en vez de concentrarnos en las opiniones de los demás, nos concentramos en el gran amor de Dios. La gente saludable psicológicamente, espiritualmente, no tienen miedo al rechazo. La gente saludable no le tiene miedo a la desaprobación. Es más, la gente saludable emocionalmente y espiritualmente no depende de la aprobación de otros para sentirse feliz. Oigan eso. Y esa no debe ser excusa para vivir como nos da la gana, sin importarnos la opinión de los demás. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que un corazón, una mente en paz es una persona que no le tiene miedo a lo que los demás digan, porque entiende que su aprobación viene de Dios. La gente saludable emocionalmente y espiritualmente sabe que Dios les ama, y eso basta. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 3 versículo 14 y 15. Dice: si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, ¿qué dice? Lea conmigo. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la enseñanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Hay muchas cosas interesantes en este pasaje, pero hay dos palabras que me llaman la atención: la palabra preocupación y la palabra adoración. Mire lo que dice: no se preocupen, en cambio adoren. No se preocupen, en cambio, se parece a lo que Pablo decía en la carta a los Filipenses: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Esto es un asunto de sustitución. Yo no me puedo deshacer del miedo si no voy a llenar con otra cosa ese vacío. Así que para deshacerme del miedo, para deshacerme de la preocupación, debo de llenar mi vida de adoración a Dios. ¿Me estoy explicando? Mire lo que dice otra vez: si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como que dice, como el Señor de su vida. ¿Qué significa eso? Mi adoración al Señor está fundamentada. Yo puedo adorar al Señor en medio del acoso, en medio de todo el ataque que puedo estar sufriendo. Lo puedo adorar porque tengo la conciencia de que Él es el Señor, de que Él gobierna, de que Él tiene el control. Aleluya. No se preocupen, en cambio, adoren. Quiere decir que no me puedo deshacer de la preocupación así nomás. Debo de sustituirla con la práctica de la adoración. ¿Cómo me deshago de la preocupación? Con la adoración. Qué importante es eso.
Te preocupa tu familia, tus hijos, te preocupa tu futuro, la salud, lo que te preocupe. Enfócate en el Señor, adora al Señor. Toma tiempos para estar a solas con Él, bendecirlo, para escuchar música que lo adora, que lo exalta, cantarla también, bendecir su nombre. Eso va a sustituir en tu corazón la preocupación y vendrá la paz. ¿Sabe? Y estas son las dos alternativas en la vida: o te preocupas o adoras. ¿Qué prefiere usted? ¿Preocupación o adoración? Yo sé que usted prefiere la adoración, pero nos cuesta. ¿A cuánto le cuesta? ¿A cuánto por lo menos le cuesta orar todos los días? Hay gente honesta aquí. Y hay gente que no le cuesta orar todos los días, pues. Pero orar una vez a la semana, 2 veces a la semana, 1 minuto al día, eso no va a invadir tu corazón de paz y a deshacerse de la preocupación. Necesito dedicar tiempo, pasar tiempo con el Señor. En la mañana, en la tarde, en la noche, usted dispone el tiempo, pero usted necesita tener un tiempo para estar a solas con el Señor. Y ya le dije, cuando la Biblia dice que debemos orar sin cesar, o sea, orar sin parar, es que debemos aprender a tener una oración, una conversación con el Señor continua, hacer lo que estamos haciendo. Le ponemos pausa a nuestra oración porque vamos a hacer otra cosa, y luego que la terminamos de hacer decimos: Señor, pues sí, ¿en qué estábamos? Fíjate que tal cosa, Señor, y esto y aquello y lo otro y acá. Y entonces así, una oración que no se detiene, una constante comunicación con el Señor. Puedo entrar en pánico o puedo adorar. Puedo dejarme gobernar por el miedo o puedo adorar. Puedo enfocarme entonces en el problema, en la presión, en el ataque, en lo que dicen, o debo enfocarme en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho por mí. Así que no tenga miedo, y para vencer eso, adore a Dios. Número 3, la tercera cosa que debo hacer: no debo avergonzarme. No se avergüence. Que no le dé pena. No se avergüence por defender la verdad. No se avergüence por ser lo que es. No se avergüence usted por ser miembro de la familia de Dios. Ya le hemos mencionado muchas veces. Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Quienes sí realmente causamos vergüenza, somos provocadores de vergüenza, somos nosotros. Nosotros sí podemos avergonzar a Dios, pero dice: Él no se avergüenza de llamarte hijo, de llamarte hermano. Él no se avergüenza. No debemos nosotros avergonzarnos de hacer lo correcto, de seguir al Señor. Mire lo que dice Pedro, primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. ¿Qué dice después? Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Otra vez, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. O sea, lo que está diciendo Pedro ahí: ustedes deben alabar a Dios por el privilegio de que los llamen cristianos. Míreme. En aquel entonces, cuando a los seguidores de Jesús comenzaron a llamarles cristianos, no crea que les llamaban cristianos como algo bonito. Era un apodo, era un asunto peyorativo, ofensivo. Se los decían con la intención de ofenderlos. Como hace 50 años en este país, que le decían a los cristianos hermanos separados, ¿verdad? Hoy suena bonito. En aquel entonces era una cosa terrible, fea. Cuando llamaron a los cristianos por primera vez, dice el libro de los Hechos que pasó en la ciudad de Antioquía, no era un halago, era un apodo. Entonces dice Pedro, tomando en cuenta eso, dice: alaben a Dios por eso, no se avergüencen por eso, alaben a Dios porque es un privilegio ser llamado por el nombre de Cristo. Así que si lo insultan, está bien, no se altere.
no pierda el control usted, no se ponga a quererse pelear con la gente que lo insulta a causa de su fe. ¿Te va a matar un insulto? No te va a matar un insulto. Te van a tratar de humillar, pero te va a matar la humillación, pues no te va a matar, eso no te va a destruir. Así que usted no debe de ponerse mal por esas cosas. Él dice: no te avergüences, no tengas miedo, no te sorprendas. ¿Qué está diciendo el Señor esta noche? No te sorprendas, no te avergüences, no tengas miedo. ¿Qué está diciéndonos el Señor? No te avergüences, no te sorprendas, no tengas miedo. Ahora yo quiero que escriba esa frase en alguna parte. Esta frase, si usted la capta, si usted comprende eso, te va a liberar. No necesito la aprobación de los demás para ser feliz. Gracias. No necesito la aprobación de los demás para ser feliz. A muchos aquí nos cuesta en esta era de las redes sociales. Lo que hace a mucha gente sentirse aceptado, incluso amado, respetado, son los likes que la gente le da, y usaron ese icono para hacernos ver lo importante. El hecho de que alguien le dé me gusta a una publicación tuya, a algunas personas eso les hace sentirse valiosos, importantes. O sea, vivimos en una generación donde nos importa demasiado la opinión de los demás. ¿Aló? Nos importa mucho. Pero esto es un asunto liberador. Usted y yo debemos entenderlo. No necesito la aprobación de los demás para ser feliz. Dígalo conmigo: no necesito la aprobación de los demás para ser feliz. Si usted aprende eso, si capta eso, si hoy acepta eso, eso va a cambiar su vida. Quizá sea lo único que se pueda recordar de esta prédica esta noche. No importa, es fundamental eso, es importante. No necesita usted la aprobación de los demás para ser feliz. Porque si usted no está viviendo, si usted está viviendo su vida para agradar a los demás, va a ser infeliz, porque no podemos agradar a toda la gente. Agradamos a 3 y desagradamos a 10, y entonces vamos a querer agradar a 10 y entonces desagradamos a 20. Mire, ni siquiera Dios trata de hacer eso. Ni siquiera Jesús quiso hacer eso. Así que Dios no nos impone a nosotros la carga de agradar a todo mundo. Nosotros únicamente vivimos para agradar a Dios. Y si agradando yo a Dios, eso te agrada a vos, qué bien, qué buena onda, me llega. Pero si agradando a Dios yo te desagrado a Dios, te desagrado a vos, pues me vale. Dígale al vecino: me vale. Me vale. Claro, todos aquellos que aman al Señor se van a sentir agradados de que el otro esté agradando a Dios. Ya le dije quiénes son los que no se van a agradar por eso. Ya le dije quiénes son los que hasta se van a sentir juzgados el día en que usted esté en una reunión de trabajo y pidan la comida y otros pidan una cerveza y usted diga: no, yo no, tráiganme una coca o agua. ¿Sabe que hay gente que con solo esa decisión que usted tomó se va a sentir juzgado por usted? Ya le he contado mis experiencias en las bodas. Yo voy a muchas bodas, y muchas de las bodas a las que voy es de gente que no son cristianos, o solo uno, ¿verdad? O solo los dos, y no toda la familia. Y a veces voy, y entonces cuando me ponen, no sé cuáles son los criterios que toman en cuenta en estas celebraciones donde la familia entera no es cristiana. ¿Cuáles son los criterios que toman para decidir en qué mesa van a sentar al pastor? No sé cuáles son los criterios, ¿verdad? Pero a veces me ponen en mesas donde la gente se siente incómoda porque yo estoy ahí. Y empiezan a llevar la comida, ¿verdad? Y empiezan los meseros a decir: usted puede escoger entre esto, o puede escoger una Smirnoff Ice, o tenemos cervezas de este y lo otro. Y la gente en la mesa se me queda viendo a mí, así como queriendo preguntar: pastor, ¿chupa? ¿Verdad? O sea, pues sí, como para no sentirnos incómodos aquí, ¿verdad?
Y entonces yo pido una gaseosa, un fresco, lo que sea, agua, y entonces algunos que se sienten, me recuerdo en una ocasión una persona que me dijo, pero y así sencillo, estábamos comiendo y de la nada como que ya le pudo hostigar la inquietud y quizás la molestia por no poder chupar a gusto ahí. Bueno, ¿y ustedes por qué no toman? Así comiendo tranquilo. Bueno, ¿y ustedes por qué? ¿Ustedes quiénes? ¿Verdad? No le dije eso, pues yo solo lo volteé a ver y me puse a reír. Y le dije yo, ¿querés? No te limites por mí, no te preocupes. Es que yo tengo que manejar. Y entonces se me queda viendo. No es por eso, me dijo él. Y yo le dije, pero no hay problema, no hay problema. Pedime una, le dije yo. Y se sonrió y le dije, son bromas. Y yo seguí comiendo y más bravo, ¿verdad? Mire. Yo a veces cuando voy a las fiestas esas cuando voy a las bodas y después es la cena y esas cosas, después viene el relajo, ¿va? Y algunas veces la gente espera que yo me vaya para sacar a los hermanos Flores que están escondidos en el cuarto del fondo, ¿va? Primero porque la gente piensa que en ese momento me voy a parar en una mesa con la Biblia y decir, arrepéntanse pecadores, hijos del diablo, o no sé qué piensan, ¿verdad? Pero una de las cosas importantes que usted y yo debemos entender es: no cedemos a la presión, no hacemos las cosas por presión. ¿Me estoy explicando? La presión social te puede llevar a hacer cosas que en tu corazón sabes que no agradan a Dios. Y vas a tratar de autojustificarte y vas a tratar de razonar tus errores y decir, pues sí, pero es que no soy el único, ¿verdad? Igual es que hay gente así, hasta pastores, ay, fíjate. Y si el modelo al cual debemos llegar, si la medida que debemos de dar no es el pastor fulano, mengano, es Cristo Jesús el Señor. Así que la única aprobación que usted necesita es la aprobación de Dios. Usted no debe andarse preocupando por lo que las otras personas vayan a pensar de usted. Mire, si yo pasara mi vida preocupándome por todas las personas que me desaprueban, ya me hubiera pegado un tiro en la cabeza. Usted no debe hacer eso. Jesús no vivía por la opinión de los demás, porque la vida no se trata de agradar a la mara. La vida se trata de agradar a Dios. Me enfoco en Dios, en lo que Dios quiere, en lo que Él anhela de mí, sin importar lo que los demás piensen. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9. Dice, manténganse firmes contra él. Está hablando de Satanás. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Pedro dice aquí que debemos mantenernos firmes. ¿Cómo debemos mantenernos firmes? Hay muchas personas en el mundo sufriendo por el evangelio, sufriendo por su fe cristiana. Debemos recordar, Pedro dice, debemos de estimularnos a la fe, a la perseverancia, recordando, conociendo la vida de nuestros hermanos que viven en condiciones horribles en algunos países del mundo a causa de su fe. Debemos estimularnos y decir, no, hombre, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Si ellos no le temen a la opinión de la gente, cuando la gente los puede denunciar y los pueden llegar a sacar de su casa y a toda su familia a matarlos ese día, si eso no los detiene, no debe detenerme a mí alguien que opine de mí algo contrario a mi fe en las redes sociales. Amén. Ok. ¿Qué está diciendo Dios? Que no debo de avergonzarme, no debo de tener miedo. Ok, no debo de sorprenderme. Número 4, este paso es muy importante. ¿Qué debo hacer? Debo reconocer la fuente, reconocer la fuente. Y mire, la fuente original de toda la oposición que enfrentan los hijos de Dios es el diablo.
La fuente original de toda la oposición que enfrentan los hijos de Dios es el diablo, no es la gente. Eso debemos tenerlo claro todos nosotros, porque resulta que nosotros la agarramos de pelear con la gente. A nosotros nos gusta agarrar la onda contra las personas. Enfilamos nuestros cañones, las malas miradas, las indirectas contra las personas. Causamos daño, nos dañamos en ese proceso hasta nosotros mismos. El origen de todo el acoso, el ataque a tu vida es del diablo. No son tus compañeros de trabajo, no es un partido político, no es gente de otra religión, no son tus competidores, no es una persona a la que usted le cae mal. La fuente real de la presión contra los hijos de Dios, esa presión que te quiere empujar a ceder en la fe, esa presión que te quiere empujar a vender tus principios, esa presión que te quiere llevar a deshacerte de tu integridad, eso viene del diablo. El origen de toda la presión es el diablo mismo. Así que usted y yo tenemos que aprender a ver más allá de las personas que te acosan, que te presionan, que te denigran. Ver más allá de ellos. Nuestra pelea, nuestra lucha, nuestra guerra no es humana. La Biblia dice que es una guerra espiritual, y a veces esas personas son simples peones en esta batalla. Muchas de esas personas solamente son armas que el diablo usa. Muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta de que los está usando un poder espiritual en contra de usted. Ellos no lo saben, y usted con ellos se pone a pelear. A ellos les tira indirectas usted, a ellos les dedica una imagen usted. Mire, qué feo es eso. Dígale al vecino qué feo te agarra, dígale qué feo te agarra. Y el diablo bien galán, sentado comiendo palomitas de maíz, matado de la risa porque usted no ha agarrado la onda. Eso nos entretiene, eso nos desgasta, eso nos desanima. Pablo escribió en Efesios capítulo 6 versículo 12 estas palabras. Él dijo: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Más claro no se puede. Pablo dice: nuestra lucha es contra seres espirituales, no es contra seres humanos. ¿Aló? Que tu suegra no te quiere, ponete a orar porque hay un demonio, no en ella, no puede que no esté en ella el demonio, pero hay demonios que empujan al conflicto. ¿Me estoy explicando? A veces tus hijos se ponen insoportables y te dan ganas de ahorcarlos. Entonces, que cálmate, no son ellos. Y no están endemoniados tampoco, ¿verdad? El enemigo está metido entre todas esas cosas, empujando personas, circunstancias, cosas, para que usted pierda la paz. Tenemos una lucha espiritual. Ok, número 5. La quinta cosa que debo hacer es: debo negarme a la venganza. En base a lo que acabamos de decir, que el origen de todo el acoso contra los cristianos no son las personas, es el diablo. Entonces debo negarme a vengarme de las personas que están provocando esa molestia en mi vida. Niéguese usted a tomar represalias, niéguese usted a armar planes contra esas personas. Usted va a llegar a ser mucho más, va a actuar como Jesucristo mismo cuando usted no regrese el golpe contra alguien que te golpeó. Olvídese de aquella canción que usted cantaba ya con 6 cervezas adentro: golpe con golpe yo pago, ¿verdad? Olvídese de eso. Y dice: beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. O sea, beso al que me beso, penqueo al que me penquea. Imagínense, esa es la filosofía, ¿verdad? ¿De quién era que cantaba eso? O ya no se acuerda. Bueno, ok, pues es que ya uno no. Bueno, mire lo que dice la Biblia, Romanos 12:17.
Dice la Biblia, nunca paguen mal con mal. ¿Aló? ¿Cómo dice? Nunca paguen mal con mal. Si es posible, en tanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Nunca se venguen. Déjenselo a Dios, quien dijo: mía es la venganza, yo les pagaré. Míreme para acá. Hay gente que piensa que si se niegan a vengar, si le dan la venganza a Dios, están como aprobando las malas actitudes de esas otras personas. Algunos piensan, o sea, esto es injusto porque esa persona o esas personas me hicieron muchísimo daño y entonces todo va a quedar así. No, ¿qué dice la Biblia? Yo me niego a vengarme y pongo la venganza en las manos de Dios. Dios sabrá qué hacer. Dios decidirá si lo que te hicieron realmente fue injusto o si estás cosechando una mala siembra que vos hiciste. Al final Dios va a decidir. Pero si fue una grasa injusticia en contra de tu vida, Dios se va a encargar. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? Dios. Lo que va a hacer usted es: yo me resisto a hacerlo yo por mis propios medios. Lo va a hacer Dios. Y a veces Dios no va a hacer lo que yo creo que el otro se merece. 5 rayos, vea, en seco, 2 trailers y un pickup cargado de arena. No sé, a veces uno se imagina cosas así tan poéticas, bonitas, ¿verdad? Como para que usted pueda tener venganza. Pero Dios dice: no, al final soy yo el que va a decidir qué hacer. Me diste la venganza, pusiste la venganza en mis manos, quítate de ahí. No estés diciendo: Señor, ¿y cuándo me vas a vengar? Ay, cállate, hombre. ¿Querés que yo te pague a vos de acuerdo a lo que has hecho? Otra vez, mire lo que dice: nunca paguen mal con mal. Si es posible, en tanto dependa de ustedes, porque a veces no es posible, a veces no depende de nosotros, a veces las otras personas no quieren, a veces las otras personas no están dispuestas a caminar hacia la paz. Pero dice: si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Y después dice: no se venguen, déjenselo a Dios, quien dijo: mía es la venganza, yo les pagaré, yo les pagaré. Así que la venganza no es mía, es de Dios. Hay cosas que no son nuestras y nos las robamos. Yo sé que si le digo a alguien aquí: ¿cuántos ladrones hay aquí?, nadie levantaría la mano. ¿Cuántos se han robado algo alguna vez? Pocos levantarían la mano. Pero hay cosas que no son de nosotros, son de Dios. La venganza, ¿de quién es? Es de Dios, no es tuya, ladrón. La gloria, ¿de quién es? No es tuya, es de Dios, ladrón. Los diezmos, ¿de quién son? De Dios, no son tuyos, ladrón. Hay cosas que no son de nosotros. La venganza es una de esas. Ok. Número 6. Entonces, ¿qué hago? Si no me voy a vengar, ¿qué debo hacer? Debo responder con una bendición. Debo responder con una bendición. Alguien estará diciendo: ¿el qué? Sí, eso. Responder con una bendición. Mire, no es lo mismo. Oiga, como decía el pasaje, no devuelvan mal por mal. Esa es la primera parte. ¿Qué está diciendo ahí? No te vengues. Al contrario, hazle el bien al que te hizo el mal. Eso es la segunda parte de este proceso. O sea que no basta con evitar vengarse, hay que dar el siguiente paso. ¿Cuál es? Voy a hacerle un bien al que me hizo un mal. O sea, mire, ¿es fácil? No, voy a decir, no es fácil, pero es más sencillo no vengarse. A veces uno dice: ¿y para qué me voy a meter en problemas? Esto se va a poner peor, así que quede. Uno decide no vengarse. Eso es como más sencillo. Pero pasar de ahí al otro caso es: no me voy a vengar, es más, voy a hacerte un bien. Te voy a hacer un regalo, voy a hacerte un favor, voy a ayudarte en algo que necesitas.
Eso es ir más allá. Por eso, como usted y yo somos hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Y los hijos de Dios debemos aprender a tener relaciones trascendentales, ir más allá de lo que va la gente común. Si no, ¿cuál es el chiste de que usted sea hijo de Dios, que sea hija de Dios y va a actuar igualito que la demás mara en este mundo? Tirando indirecta, guardando resentimiento. Uy, no le hablo. Ay, no, yo ya no voy a la iglesia porque ahí está esa vieja. O sea, todas esas actitudes son actitudes de gente que no conoce a Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Nuestras relaciones deben ser trascendentales. Amén. Qué silencio, vea. Mire pues, mire lo que la Biblia enseña. Romanos 12:21. Mire lo que dice: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. No es un clavo saca otro clavo. No es el fuego se combate con fuego. No es el mal se vence haciendo el bien. ¿Qué espera Dios de sus hijos? Que sean trascendentales. Una de las historias de los misioneros que más me conmueve a mí, y hace algunos años pasamos la película, aquí se llama A Punta de Lanza, se llama la película. Es una película cristiana muy bien hecha, a pesar de que fue hecha quizás hace unos 20 años, y cuenta la historia de un misionero americano que se llamaba Jim Elliot. Y él se fue a la selva amazónica con su familia, su esposa y sus niños chiquititos y otro grupo de misioneros. Se instalaron detrás de una selva, allí pusieron su campamento y construyeron una pista porque ellos tenían un avión, una avioneta amarilla, y la intención era evangelizar tribus que no habían conocido la civilización jamás. Esa gente nunca habían visto a una persona de otro color de piel, ni siquiera habían visto a una persona completamente vestida. Así era, así de tan apartado era esa tribu. Y ellos pasaban con la avioneta encima, sobrevolando la zona de la tribu, y los saludaban, y los indígenas solo se le quedaban viendo asustados. ¿Qué era ese volado? Y empezaron los indígenas a llenarse de miedo. Los misioneros trataban de pasar, hacer contacto, les tiraban cosas, algunos dibujos que tenían que ver con las cosas de Dios. Trataron de hacer contacto hasta que un día ellos creyeron que lo que hacían los indígenas eran saludarles, y lo que estaban haciendo era que tratando de apartarlos, vea, con sus manos. Ellos aterrizaron en un lugar cercano donde estaba esa tribu. Y el primer día que ellos hicieron contacto con la tribu, los indígenas los mataron. No tuvieron ni siquiera la oportunidad de hablarles del Señor. Los indígenas mataron a esos dos misioneros. A los días llegó la policía, retiraron los cadáveres, alguien llegó, se llevaron el avión. La mujer, esta mujer, la esposa, la viuda, agarró sus niños, no sé si eran 2 o 3 niños pequeñitos, entre los 5 y los 8 años, y se regresó a Estados Unidos. Fue a enterrar a su marido, a llorar a su marido, y adivine qué hizo. Regresó a la selva con sus hijos chiquititos y continuó con el trabajo que su esposo había empezado. Lo sorprendente es que el jefe, uno de los jefes de la tribu indígena, en el momento en que estaban lanzándole las lanzas a los misioneros, lo cuenta uno de los jefes indígenas, el hombre había enfermado, el hombre se enfermó después de ese episodio. Ellos habían matado a mucha gente que había tratado de ingresar a sus territorios. Jamás le había pasado a él, un hombre mayor, un jefe de la tribu, jamás le había pasado lo que ese día pasó. Y él dice que cuando estaban asesinando a esos misioneros, el cielo se iluminó y seres de luz bajaron y sacaron seres de luz dentro del cuerpo de los misioneros y se los llevaron al cielo. Ese hombre estaba enfermo por lo que vio.
Cuando hicieron contacto nuevamente, este hombre lloraba y pedía explicación a los misioneros qué era lo que había pasado, y le hablaron del Señor y se convirtió al Señor. Ese indígena fue traductor de los misioneros que siguieron llegando, fue el primer converso de esa tribu, y ahora en esa tribu todos son cristianos, gracias a alguien que decidió no vengarse, gracias a alguien que decidió: voy a hacer algo más, voy a vencer el mal haciendo el bien. Deje de pararle la cara a la gente que le hizo daño, deje de tirarle indirectas. Es más, vaya y dígale: vi que tenés necesidad de tal cosa, aquí traigo, veo que te tenés problemas para llevar tus niños al colegio, usted tiene un carrito, dígale: yo lo llevo, yo te llevo. Aleluya. Eso es ser trascendente, eso es lo que Dios quiere de nosotros. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y permítanme terminar esta noche con estas dos declaraciones de Jesús. Quiero que ayúdenme pues con el piano, no sé quién está aquí. Gracias. Perdón. Marcos capítulo 8, versículo 38. Dice la Biblia así: si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de la gloria de su Padre y acompañado de los santos ángeles. No hay más explicación ahí. Si usted se avergüenza del Señor, Él se avergonzará de usted. Si usted se avergüenza del Evangelio, Él se avergonzará de usted. Mateo 10:32. Todo aquel, dice, todo aquel que se declare a mi favor delante de los demás, yo también me declaré a favor suyo delante de mi Padre que está en los cielos. Dios está buscando hombres y mujeres que vivan la fe con valor, que no se avergüencen del Señor ni de la fe, que no se avergüencen de lo que creen, que no se avergüencen de su iglesia, que no se avergüencen de la Biblia. Dios busca hombres y mujeres que más que vayan a la iglesia, sean la iglesia delante de los demás. Así que esta noche quiero animarles a dar un paso de fe esta noche, un paso de fe durante los días siguientes de esta semana. Que no importa quién sea ni delante de quién sea, atrévase a hablar del Señor, atrévase a decir lo que es correcto, atrévase a hablar de la verdad. Ore, dé gracias por sus alimentos delante de otras personas que no son cristianas. Lo que sea. Atrévase a poner música cristiana cuando va en su carro con sus amigos no cristianos o sus familiares no cristianos. Atrévase a hacer algo, una cosa. Esta semana le desafío a ir más allá de seguir humillando a los de la alianza porque perdieron el domingo, y publicar cosas de la fe, de Dios, de su amor. Le animo a ir más allá. Lo que sea, lo que usted sienta en su corazón que puede hacer delante de otros que no le conocen, pero esta semana haga algo que públicamente honre al Señor Jesucristo. Hay una historia que usted quizás la ha oído antes. Ponémelo, está ahí en la pantalla. El 20 de abril de 1999, dos adolescentes, Eric Harris de 18 años de edad y Dylan Klebold de 17, entraron en la escuela de donde eran alumnos, la secundaria de Columbine en el estado de Colorado en Estados Unidos, armados con dos escopetas, una de ellas recortada.
una carabina Hi-Point 995 semiautomática de calibre de 9 milímetros, una pistola Tec 9 semiautomática de calibre 9 milímetros, varios dispositivos explosivos caseros y una bomba compuesta por un tanque de propano de 9 kilogramos. Los adolescentes, antes de suicidarse, realizaron numerosos disparos en la cafetería y en la biblioteca de la escuela, asesinando a 13 personas, 12 alumnos y un profesor, e hiriendo a 24 alumnos, resultando un total de 15 personas fallecidas. En total hubo 2 tiroteos. El primero, desde que los 2 adolescentes abandonaron el estacionamiento hasta que entraron en el instituto. Primero asesinaron a Rachel Scott, que estaba almorzando junto a su compañero Richard Castaldo. Este quedó paralítico tras recibir impactos de bala en la columna. Luego a Daniel Rothberg cuando intentaba huir del instituto, y finalmente a Dave Sanders, el cual falleció horas después de recibir los disparos por pérdida de sangre. El segundo tiroteo fue el más sangriento, en el cual fallecieron 10 alumnos y otros muchos fueron heridos. Los asesinos, tras 20 minutos disparando en la cafetería e incendiándola, subieron de nuevo a la biblioteca, donde lanzaron una última ráfaga de disparos a la policía. Al subir a la biblioteca se encontraron a Casey Bernal y, apuntándole en la cara, le preguntaron: ¿crees en Dios? Y ella respondió: sí. Y le dispararon en la cabeza y luego se suicidaron. Primero Eric Harris disparándose en la boca y después Dylan Klebold disparándose en la cara. Se trata hasta hoy día del tiroteo más sangriento producido en un instituto en toda la historia de los Estados Unidos. Poné lo que sigue. Esa mañana Casey Bernal, de 17 años, le pasó a su amiga Amanda Meyer una nota en un papelito que decía: en serio, quiero vivir toda mi vida completamente para Dios. Es difícil y aterrador, pero vale totalmente la pena. Antes de ese día morir, por declarar que creía en Dios, ella había tomado una decisión: quiero vivir toda mi vida completamente para Dios. Pedro decía: animémonos con estas historias de fe. Hay gente que ha ido más allá, mucho más lejos de lo que usted y yo hemos llegado hasta hoy. Esta es una semana para hacer pública nuestra fe delante del Señor. Cierre sus ojos un momentito, ahí donde está, y vamos a orar con sus ojos cerrados. Oramos. Oramos. Señor, te doy gracias. Gracias. Bendiga al Señor ahí donde está. Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.